frecuencia de presentación de cardiopatía. Entonces tomen en cuenta que la cardiopatía más frecuente es la válvula aórtica bicúspide, por favor, ¿sí? Seguido de la comunicación interventricular, y luego viene el ductus arterioso, la comunicación interauricular, ¿no? Tetralogía de Fallot, la coartación de aorta y todo un conjunto de enfermedades, ¿no? Siendo las más frecuentes las cardiopatías acianóticas que las cianóticas, ¿no? Entonces, recuerden este gráfico, por favor, pero miren, es un número importante y cuántos estudios vienen a sumar este promedio de presentación de cardiopatías congénitas, ¿no? Entonces, hasta la siguiente, ¿no? Nuevamente en la parte de las cardiopatías ya complejas, ¿no? Como la tetralogía de Fallot, de TGB, el corazón izquierdo hipoplásico, la tricuspidia, Epstein, tienen una presentación importante en todas las unidades de neonatología en el mundo. O sea, ustedes también van a tener la oportunidad de, si se dedicaran a la parte pediátrica o ginecológica, de poder atender en algún momento a algún paciente con cardiopatías. Sigamos entonces y nos acercamos a la aproximación de las cardiopatías en el Perú, ¿sí? Vamos a encontrar que más o menos en el último quinquenio, antes del 2020, se reportan un promedio de nacimientos, casi todos ellos por encima de 500.000 de recién nacidos vivos, ¿no? Y si ustedes van el desglose de este total de nacimientos registrados, luego de Lima, ¿sí? La macroregión norte del país, donde Piura, Tumbes, la Libertad, Cajamarca, Loreto, Lambayeque, tienen mayor número de registros luego de Lima, o sea, luego del 30% de los pacientes que se registran en Lima, la gran cantidad de pacientes nacen y son registrados en la zona norte de nuestro país, ¿no? Y algunas en la selva, ¿no? Entonces, es mucho más frecuente, ¿sí? Entonces, encontrar algún paciente con cardiopatías en la zona donde estamos en este momento trabajando y en la zona donde están ustedes estudiando, ¿no? Si vamos a ver que la prevalencia de las cardiopatías es más o menos de 0.8 al 1%, en nuestro país estarán naciendo entre 4.600 a 6.000 niños con alguna cardiopatía. En un abanico de cardiopatías leves hasta las más complejas, casi el 85% de ellas van a sobrevivir, ya sea porque, como le dije inicialmente, la enfermedad no es de características mortales, no es una cardiopatía crítica, sino una cardiopatía que se puede compensar y atenderse en los días subsiguientes de su nacimiento, ¿sí? O pueden ser operados o entrar a intervencionismo. Entonces, cada año se engrosa, perdón, la magnitud de pacientes con cardiopatías entre 3.900 y 5.000 recién nacidos vivos con alguna cardiopatía nueva cada año, ¿no? De este 100%, el 25% son cardiopatías críticas, es decir, más o menos 1.000 a 1.500 niños recién nacidos vivos con alguna cardiopatía crítica, ¿sí? Entendiéndose como cardiopatía crítica toda aquella enfermedad que requiere una cirugía en los primeros 28 días de vida, en las condiciones como ustedes pueden ver, un paciente con corazón hipoplásico, atresia pulmonar, transposición de grandes vasos, interrupción del arco aórtico, coartación de aorta, ¿no? Condiciones en la cual esta bomba cardíaca no tiene la capacidad de mantener el gasto cardíaco en nuestros niños y están condenados a morir si no se intervienen o no son operados a tiempo, ¿no? En estos primeros 28 días. Entonces, cuando vamos a buscar cuál es la etiología, qué es lo que está pasando, por qué existe esta alteración, que es bastante frecuente, como hemos visto, se encuentra que la mayoría de veces no tiene una explicación etiológica puntual y se clasifican como cardiopatía o como etiología idiopática, ¿no? Entendiéndose que este corazón, su desarrollo embriológico es muy temprano, ¿no? En las primeras 6 semanas, ¿no? Del embarazo, cualquier infección materno, fetal o alguna alteración genética o expresión de teratogénicos u otros defectos genéticos congénitos pueden hacer que el corazoncito en esas primeras semanas del embarazo no se forme de forma adecuada, ¿no? Y termine con una malformación que luego se va a detectar al momento de los estudios, inclusive
intraútero. Miren ustedes cuántos son los síndromes y los genes, ¿sí?, alterados que se encuentran al momento de hacer los estudios etiológicos puntuales genéticos que vienen asociados a defectos cardíacos, ¿no? El síndrome de Charles, ¿no?, con el gen CHD17, que tiene una asociación casi el 75% de defectos jonotruncales, por ejemplo, ¿no? Y así ustedes van a poder tener el síndrome de Kabuki, que tiene un 90% de pacientes con coartación de aorta. El síndrome de Kabuki es un niño que nace con una amimia, o con una parálisis facial que prácticamente lo cataloga como si fuesen aquellas máscaras chinas, máscaras japonesas que se colocaban las bailarinas de aquella época, ¿no?, que eran máscaras sin expresión, ¿no? Entonces se llamaban así, síndrome de Kabuki, que tiene una alteración genética puntual y que tiene asociación también, no solamente cardíaca, sino también de neurodesarrollo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otros genes puntuales, ¿no?, como el gen ADAM17, que tiene alteraciones en el segmento del tronco cono, ¿no?, y el NOTCH1, que también tiene alteraciones con los efectos del cojímete endocárdico, por ejemplo, ¿no? Hay muchos estudios que nos reportan que alguna alteración genética puede determinar determinar que el corazón no se forme en forma adecuada, ¿no? Entonces, ¿cuándo hacer el estudio? ¿Cuándo comenzarlo? Mire, se puede comenzar el estudio y el diagnóstico y la sospecha de la cardiopatía desde el estudio fetal, ¿no? Desde que el ser humano se encuentra en el útero materno, en los primeros estudios, en las primeras semanas, algunos dicen hasta 11 semanas para adelante, pero la morfología ideal lo realizan los ginecólogos inicialmente entre las 18 y 22 semanas de vida. Y luego, conjuntamente con los cardiólogos pediatras, podemos afinar un poco el diagnóstico de las cardiopatías antes del nacimiento e iniciar una transferencia, una referencia intraútero para una unidad donde pueda ser recibido y atendido en forma adecuada a nuestros pacientes, ¿no? Pero recuerden ustedes que el diagnóstico morfológico ecográfico o la famosa ecografía morfológica también incluye la evaluación y los protocolos del estudio de un corazón fetal, ¿no? ¿Cuándo buscar esta cardiopatía en un feto, ¿no? Hay dos grandes grupos, ¿no? El estudio, cuando tenemos un antecedente materno de alguna enfermedad metabólica, ¿no?, como la diabetes mellitus, el hipertiroidismo, alguna enfermedad de tipo LES, infecciones específicamente en el primer trimestre del embarazo, o tratamiento anticonvulsivante o exposiciones a algún tipo de teratogénico, del agente teratógeno nos puede causar, nos debe hacer sospechar de una probable alteración del corazón, ¿no? O tener algún antecedente familiar, algún hermano previo con cardiopatías, uno de los padres con cardiopatías, o que los ginecólogos encuentren un examen anormal, ¿no? U otras malformaciones de repente, ¿no? Muchas veces el ginecólogo puede sospechar de un niño con síndrome de Down, por ejemplo, a través de los marcadores ecográficos, y debe sospechar también, de todas maneras, que este niño con Down puede venir acompañado de una cardiopatía congénita, ¿no? Y está obligado a sospecharlo y a buscarlo, o a referirlo a los cardiólogos para que nosotros podamos hacer el diagnóstico. Lo más frecuente es encontrar taquicardia o bradicardia fetal, ¿no?, que luego nos derivan a nuestra unidad para poder hacer el estudio, ¿no? Una vez que el niño nace, hace esa etapa fetal, podemos encontrarnos en un recién nacido con estas condiciones, ¿no? Un niño que nace y en el examen clínico lo podemos encontrar con un ruido especial al momento de ajustar el corazón, que llamamos soplo cardíaco, ¿no? Podemos encontrar un niño que tenga sintomatología de insuficiencia cardíaca, que vamos a ver ahora qué signos y síntomas tiene estos niños al momento del examen neonatal, ¿no? Podemos tener un niño que tenga, bien al ocultarle, una arritmia o ocultar los ruidos cardíacos arrítmicos, ¿no? Podemos tener que puede llevar esta arritmia detrás o de fondo a alguna cardiopatía, o sea, soplo cardíaco, signos de ICC, arritmias cardíacas, un niño cianótico, ¿no? O un niño que tenga soplo cardíaco, cianosis, arritmia cardíaca, ICC, o sea, podemos tenerlo todo junto en un solo niño. Puede ser un niño que tenga soplo, cianosis, signo de ICC y que su corazón
late de forma irregular, podemos tenerlo al momento del nacimiento. Pero lo más, o podemos ser, como dijimos, todos juntos, pero lo más importante es que hay un grupo de niños que nacen sin síntomas, nacen completamente compensados, ¿sí? Y son niños con cardiopatías congénitas complejas, ¿no? Y es allí donde entra nuestro reto de poder diagnosticarlos o hacer una sospecha diagnóstica de ellos, ¿no? Entonces, miren ustedes este gráfico, siempre lo presento en todas las exposiciones que hago hace algunos años, para que podamos explicar cómo en 20 años de estudio aproximadamente, ¿sí? ¿En qué momento se diagnostican las enfermedades congénitas críticas, ¿no? Aquellas, como dijimos, aquellas enfermedades que tienen la característica de ser urgentes de tratamiento, si no están condenados los niños a una alta mortalidad. Si ustedes ven este primer gráfico de barras, la primera parte en gris significa el diagnóstico neonatal, ¿sí? Esta primera parte, la más pequeñita, es el diagnóstico prenatal, o sea, cuando el diagnóstico lo hicieron los ginecólogos o los cardiólogos pediatras que estudian a los pacientes en la parte fetal. La segunda gráfica que ustedes están viendo en rojo representa que el diagnóstico que se hizo cuando el paciente nació y en la unidad de neonatología se sospechó la cardiopatía, se encontró algún signo o síntoma y fue diagnosticado de una cardiopatía crítica. La parte blanca de estos gráficos representa aquellos niños que fueron dados de alta y que luego regresaron porque se descompensaron y fueron diagnosticados post-alta con una cardiopatía crítica. Y la parte más oscura de estas gráficas representa aquellos niños que fueron diagnosticados ya en sus autopsias, cuando ya habían fallecido, ¿no? Entonces, el diagnóstico prenatal, el diagnóstico, en este caso, por ejemplo, este gráfico, un diagnóstico prenatal en 98, de que fueron diagnosticados después del alta y un grupo que fueron diagnosticados en las autopsias, ¿no? Entonces, miren cuán importante, o cuando que van a su casa o que fallecen, salen de alta en las unidades de neonatología del mundo, ¿no? Sin diagnósticos, ¿no? Y este mismo gráfico lo trasladamos a la patología de Fallot, la triaticopía con septum íntero, la atresia pulmonar con septum íntero, la atresia pulmonar con septum con CIB, pueden ser diagnosticados en gran oportunidad, ¿sí? En la parte fetal o en la parte del nacimiento, en la parte neonatal temprana. Pero igual, hay un grupo importante, mire, que siempre se les va a escapar a nuestros neonatólogos, a nuestros ginecólogos, por qué no decirlo, ¿no? Y van a terminar siendo dados de alta. Mire, el número de pacientes que fueron estudiados, cerca de más de 500.000 de niños, ¿no? Que fueron estudiados y que se tuvieron esas características en el tiempo de su diagnóstico, ¿no? Entonces es importante que ustedes puedan en esta clase aprender las herramientas que nos van a tratar de ayudar a disminuir esta brecha de estos pacientes que son dados de alta, ¿sí? Sin diagnóstico o en el postmortem. Miren, dice este estudio, concluye que los niños con cardiopatías críticas, ¿sí? Son dados de alta, nacen casi un niño por cada 1000 nace con una cardiopatía crítica. De estos, el 25% de estos niños son dados de alta sin ser diagnosticados. Y de los más frecuentes son la coartación de aorta, la interrupción de arco aórtico, el drenaje venoso pulmonar total anómalo, por ejemplo, ¿no? Que se van sin ser diagnosticados, ¿no? Hasta ahí espero que quede claro esta parte, ¿no? ¿Cuál es la realidad de nuestros diagnósticos de cardiopatías? También les quiero hacer recordar la cardiopatía congénita más común en el mundo es la válvula aórtica bicúspide, por favor, ¿sí? Apúntenlo. Y este gráfico, estos plots nos van a indicar 20 videos, representan cada uno de estos plots un video, ¿sí? De algún neonato que es presentado a los neonatólogos, ¿sí? Por ejemplo, este es un video, este es otro video de otro niño, este es otro video de otro niño, otro niño y otro niño. Así tenemos 20 niños que fueron presentados a los neonatólogos para que ellos determinaran si el niño que estaban viendo en el video era un niño rosado o era un niño cianótico. Y si era rosado, cuánto aproximadamente podía él sospechar que saturaba ese niño, y si era cianótico, más o menos cuánto también saturaba ese niño.
¿sí? Y ustedes van a encontrar, miren, en un mismo niño, un neonatólogo puede decir que saturaba menos de 20, otro decía que saturaba entre 40, en otro niño unos decían que era cianótico, otro decía que saturaba más de 80. Miren la variabilidad de resultados en un solo niño. Sí, algunos prácticamente todos se ponían de acuerdo que era un niño que saturaba por debajo de 60, pero en algunos no. Miren, un grupo de ellos saturaba por encima de 90 y para otros saturaba por encima de 40, ¿no? Entonces, este estudio nos logró exponer que nuestros clínicos frecuentemente se encuentran en desacuerdo para determinar qué niño es rosado y qué niño no lo es. Y cuando se ponen de acuerdo, la saturación de oxígeno en ellos tiene una amplia variedad. Entonces, eso nos ayuda a decir, especialmente en nuestro país y en nuestra zona, donde nuestra raza tiene un color un poco más moreno, ¿no? De manera que podemos a veces pensar que el niño tiene esta coloración un poco oscura debido a su raza y de repente es un niño cianótico, ¿no? Que nos ha pasado muchas veces. O al revés, muchas veces nos han referido a la consulta de cardiología pacientes con sospecha de cianosis y son niños bastante morenitos, ¿no? Hasta los labios los tienen bien marcaditos, morenos, pero saturan muy bien, ¿no? Pero hay esa variabilidad. Clínicamente no nos ayuda mucho, entonces la ectoscopía, ¿no? En nuestros niños para poder determinar si es un niño cianótico o no es un niño cianótico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, y esto es una herramienta muy importante, ahora cada vez más asequible, luego de la pandemia prácticamente entró a los hogares de todo el mundo, entró para quedarse el oxímetro de pulso, ¿no? En este caso ustedes ven las imágenes de un oxímetro de pulso neonatal, ¿no? Pero tenemos prácticamente todos en casa, hemos tenido en algún momento la oportunidad de saturar a algún familiar nuestro, a nosotros mismos, ¿no? Tiene la función de determinar la saturación de oxígeno mediante la captación de los cocientes de luz infrarroja, ¿no? O de luz roja, ¿no? Con la sangre saturada o saturada, ¿no? Y este oxímetro de pulso coloca en la mano derecha, que es la zona preductal, en la zona antes del ductus arterioso, la mano derecha, ¿no? Y en alguno de los pies. Y uno satura estas ambas zonas, la mano derecha y de los pies, y uno va a poder colocar en cuál es la saturación de oxígeno en este paciente, como ustedes pueden ver, especialmente por encima de las 24 horas de vida, o en algunos casos antes del alta de su paciente recién nacido, específicamente en un ambiente cálido, tranquilo, respirando aire al 21%, o sea, aire ambiental. Se dice que en los brazos de la madre es mucho mejor hacerlo el tamizaje cardiológico neonatal para poder diagnosticar si ese niño que estamos evaluando es un niño cianótico o no lo es. Si ustedes a saturar a este niño en la mano derecha, cualquiera de los pies, y ven que satura, observan que su resultado es menos de 90, ¿sí? 89, 88 por debajo en la mano derecha y en el pie, este niño es un cianótico potencial. Y califícanlo como tamizaje positivo cardiológico. Y automáticamente piden un ecocardiograma, una evaluación por el cardiólogo pediatra y buscar por qué es hipoxémico, ¿no? Al contrario, si este niño satura 95 para arriba, o sea, por encima de 95, y la diferencia entre la saturación de la mano derecha y del pie es menos de 3 puntos, ¿sí? Este niño no es un niño cianótico, es un niño acianótico, por lo tanto tiene un tamizaje negativo, ¿sí? Y hay que seguir los cuidados normales de recién nacido, ¿no? Si en caso encontramos una saturación entre 90 y 94, o una diferencia entre pie y mano entre más del 4%, si entre la mano derecha y el pie, lo reevaluaremos en una hora. Si seguir la duda, lo volvemos a repetir en una hora, ¿sí? De encontrarse dudas en 3 exámenes, ¿sí? Este paciente es considerado como tamizaje positivo. Si en la segunda hora, en el segundo tamizaje, sale positivo, obviamente lo consideramos como tamizaje positivo, ¿sí? Pero quiero que recuerden bien este proceso. Colocarle a su niño su oxímetro de pulso y hacerle tamizaje cardiológico.
y poder diagnosticar si este niño es cianótico, ¿no? Con esta oximetría de pulso, ¿sí? Ustedes pueden encontrar, miren, estos objetivos primarios. Podemos encontrar en ese niño, en ese momento asintomático, con dudas si es cianótico o no, un corazón izquierdo hipoplásico, un niño con atresia pulmonar, un niño con drenaje venoso anómalo pulmonar total, transposición de grandes arterias, etalogía de Fallot, atestecopía, tronco arterioso. Hay otros objetivos secundarios como la cortación de aorta, estenosis aórtica, pero estos 7 grandes objetivos, ¿sí?, se diagnostican con la realización de oximetría de pulso, antes del alta o después de las 24 horas de vida. Miren lo importante que podemos tener, ¿no? Y cuando uno evalúa, dice, doctor, ¿y qué tan difícil, qué tan sensible, específico, cuánto de valor predictivo positivo, valor predictivo negativo o valor predictivo positivo tiene la oximetría de pulso, doctor? Demuéstranos, por favor, miren, cuando se han hecho los estudios, ¿sí?, se encuentran, ¿sí?, que la especificidad de esta oximetría de pulso para enfermedades críticas está por encima del 99%. El valor predictivo negativo está por encima del 99%. ¿Sí? Cuando se hacen otros estudios, inclusive para la Asociación Americana de Pediatría, con más de 120.000 estudios, ¿sí?, o de niños estudiados, miren, encuentran una especificidad por encima del 99%, y un valor predictivo negativo por encima del 98%, o sea, casi en algunas hasta 100% de especificidad. O sea, este examen es completamente útil para poder ayudarnos a diagnosticar niños cianóticos. ¿Sí? Si luego de esta exposición ustedes se llevan como mensaje lo importante de saturar a sus recién nacidos donde ustedes lo puedan atender, yo me voy a considerar completamente satisfecho de haber estado reunidas el día de hoy con ustedes. No se olviden tamizar a sus recién nacidos. El tamizaje cardiológico debe hacerse en cada niño, ¿sí? Porque sabemos lo importante de tenerlo. Si ese niño sale tamizaje negativo, es muy probable que ese niño no sea un niño cianótico, ¿no? Entonces, cuando vamos al MIS del momento del diagnóstico de las cardiopatías críticas, se puede encontrar que la detección prenatal, o sea, encontrarlo desde el útero a un niño crítico, las posibilidades son básicamente entre un poco más del 60%, ¿no? Casi el 60% de pacientes pueden ser diagnosticados en esta etapa fetal. Otro grupo importante puede ser diagnosticado por alguna evidencia clínica, como digamos, de repente una arritmia cardíaca, un soplo, cardiomegalia, cosas más, ¿sí? Pero si hasta el 80%. Si a esto le sumamos la oximetría de pulso, miren, el hueco diagnóstico de alguna posibilidad de escape se reduce casi al 5%, ¿no? Entonces, esto es recomendable para su diagnóstico prenatal y eso es lo que hacemos en el hospital regional, ¿no? Este es un reporte hasta el 2008, antes de la pandemia. Todas las enfermeras que van al alojamiento conjunto con sus niños, evaluaron y pusieron un sellito, ¿no?, e hicieron su tamizaje en la mano derecha, en alguno de los pies derechos, y ponía su simetría de pulso y colocaba si era tamizaje positivo o negativo. De estos, en este tiempo, en más o menos 9 meses de enfermedad, 9 meses de evaluación de recién nacidos, evaluamos 1.026 niños, de los cuales 5 fueron positivos. ¿Sí? ¿Y qué tenían estos niños? Obviamente entraron a la ecografía, los evaluamos, ¿no? Y entraron a un registro de Excel y encontramos que tenían estos diagnósticos: conexión venosa anómala pulmonar total, ¿sí?, saturaban por encima, por debajo del 90% ambos, ¿no? Un paciente con transposición de grandes arterias, que es una de las cardiopatías cianóticas más frecuentes en el recién nacido, saturaban menos del 90%, ¿no?, tamizaje positivo, ¿no? Teníamos un paciente con corazón izquierdo hipoplásico, saturaba, mire, una diferencia entre pre y postductal bastante alta, ¿no? El niño con atresia pulmonar, mire, saturaba 60-70%, con los dos tamizajes, ¿no? Una conexión anómala pulmonar total, también mire la saturación de menor del 90%, ¿no?, y la diferencia entre ambos era más de 4 puntos, ¿no? Entonces, hasta allí, nuestra evaluación de pacientes sin síntomas, ¿no?, que podemos ayudarlos y diagnosticarlos al momento de la atención inmediata, ¿no?
Luego vienen los pacientes que tienen síntomas, ¿no? Niños con soplos cardíacos, ¿no? Entendiendo el soplo cardíaco como una turbulencia o el ruido que da la sangre cuando pasa por el corazón, que tiene mucho que ver con la velocidad del flujo de la sangre, con la viscosidad sanguínea, con el radio de la estructura el radio el diámetro de la estructura cardíaca que puede estar mal formada, una comunicación interventricular. Mientras más chiquita, más ruido va a hacer, ¿no? Y algunas cardiopatías, algunas comunicaciones interventriculares grandes no dan soplo, ¿no? Pero sí dan IGC, ¿no? Pero entender que no todo soplo cardíaco implica necesariamente la patología cardíaca. Existe un grupo importante de pacientes que tienen soplos de bajo grado, que no se irradian, que se pueden modificar con las maniobras, que aparecen y desaparecen a veces, ¿no? Algunos colegas escuchan el soplo y luego cuando los evalúo no los escucho y viceversa, ¿no? En niños asintomáticos que tienen un electrocardiograma normal, una placa normal, cuando le hacemos la evaluación son corazones normales y son calificados como soplos cardíacos inocentes, funcionales o transitorios, ¿no? Y miren, ¿de dónde pueden venir estos soplos inocentes? De diferentes zonas, ¿no? Es un soplo venoso de la unión diagular con la subclavia, con la vena cava, el soplo del ventrículo derecho que se sale justamente al tronco de la arteria pulmonar. El más frecuente en neonatología es la estenosis periférica fisiológica del neonato, que aparece justo cuando la arteria pulmonar se divide en dos ramas. En esta división aumenta la velocidad del flujo y el diámetro de las arterias y suena el corazoncito, ¿no? Cuando lo evaluamos es un soplo sistólico en el borde externo superior derecho que va a desaparecer en el transcurso del primer año de vida conforme vaya creciendo, ¿no? Las estructuras arteriales pulmonares, ¿no? El soplo de Still, que es el soplo de la unión del ventrículo derecho con la aorta, ¿no? Soplos carotídeos, son soplos completamente benignos, ¿no? Vamos a ver ahora aquellos niños que tienen una insuficiencia cardíaca, entendiéndose, ¿no? Y hay una guía en el hospital regional que se realizó también en forma multidisciplinaria, ¿no? Con los cardiólogos y los pediatras de la institución, donde se encuentra pues, que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico complejo, en el cual el corazón y el sistema neuromoral, ¿no? Vascular, no se alcanzaba para mantener un gasto cardíaco adecuado, necesario para cumplir las demandas metabólicas de nuestro organismo. Este gasto cardíaco hace que la sangre que llega al corazón, en vez de poder ser bombeada de forma adecuada, se quede estasiada, se queda en éxtasis y van a acompañarse de anormalidades moleculares, aumento de las presiones de llenado, tanto en las venas pulmonares como en las venas sistémicas, y va a generar una muerte prematura del corazón, llevando muchas veces a la muerte, ¿no? Entonces, en pediatría, a diferencia de los adultos que usan la escala de NIHA para la evaluación de ICC, nosotros utilizamos la escala de Ross modificada, en la cual el niño con ICC puede estar sin síntomas, ¿no? Un niño con una cardiopatía pequeña, ¿no? Una CIB de repente pequeña, no da síntomas y lo clasificamos como el clase 1, ¿no? Aquel niño que tiene algún síntoma de disnea a la actividad física, diaforesis leve, alguna dificultad respiratoria a la actividad física, es el tipo 2, cuando ya comienza a aparecer una falta de crecimiento, ¿no? O aumento de la disnea en la actividad física o en la alimentación en lactantes, ya se habla de clase funcional 3, y cuando los síntomas están en reposo y con respiración y muchas veces con apoyo ventilatorio, ya el paciente entra en la categoría de clase funcional 4, ¿no? Entonces, esto es importante recordar, preguntas muchas veces de residentado, preguntas de NAN, cuál es la escala que se utiliza para la evaluación de nuestros niños de ICC, ¿no? Acá tenemos los signos y síntomas característicos de ICC en niños. Como ustedes pueden ver, lo más común es los problemas respiratorios, la taquimia, dificultad para la alimentación, rechazo a la alimentación, sudoración, palidez, en niños más grandes fatiga, intolerancia al esfuerzo, algunos se desmayan. Muchas de las consultas que llegan con nosotros son básicamente por síncopes, por dolores abdominales, por intolerancia al ejercicio. Menos frecuentemente se halla cianosis, palpitaciones, síncope, pacientes con edema, ¿no? Y en niños mayores lo que más nos preguntan son por palpitaciones, dolores precordiales, ¿no? Edemas ortostáticos, pero son menos comúnmente hallados, ¿no? Esta es una escala clínica de falla cardíaca que aplicamos en las emergencias, en las cuales ustedes pueden preguntarle a la mamá si al niño lo evalúan con sudoración frecuentemente solo de cabeza o de todo el cuerpo durante el reposo o el ejercicio.
Si no notan que respira rápido, la mamá te puede decir rara vez, varias veces, o te dice que sí, y le van dando una puntuación, y luego ustedes hacen un examen físico para evaluar la respiración, si es normal, con retracciones o disnea, cuentan las respiraciones, si tiene mayor de lo estipulado para su edad, le van dando un puntaje, lo mismo que las frecuencias cardíacas, ¿no? Y la evaluación de reborde hepático también es uno de los criterios para poder darle una puntuación a este paciente con ICC. De manera que ustedes pueden tener una emergencia, un niño que tenga una ICC entre 10 y 12 puntos, es decir, doctor, este paciente tiene un CIB con una escala de falla cardíaca de 12 puntos. Iniciamos tratamiento, le damos tratamiento diurético, manejamos con inotrópicos y luego el niño comienza a disminuir su frecuencia cardíaca, disminuir su respiración, mejora sus signos de sudoración y puede pasar a un ICC leve con tratamiento. Entonces, si estos valores ustedes lo pueden registrar frecuentemente en las emergencias pediátricas o en sus consultas, ¿sí? Van a poder ayudarnos a poder ver si el tratamiento que aplicamos es el óptimo antes de la corrección definitiva de alguna cardiopatía, ¿sí? También recuerden esta escala de Ross modificada de la escala clínica de falla miocárdica pediátrica, ¿no? Cuando vamos a buscar cuáles son las causas de ICC, miren ustedes, existen causas cardíacas donde aparecen todo un conjunto de cardiopatías congénitas con sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión, cardiopatías complejas como ventrículo único, LTGB, las fístulas coronarias, la salida de la arteria coronaria desde la arteria pulmonar, que se llaman capas, ¿no? Cuando vemos con corazones normales, que pueden ser miocardiopatías, secundarias a isquemia, a tirotoxicosis, secundarias a enfermedades neuromusculares, enfermedades de Kawasaki, que es una enfermedad autoinmune, por ejemplo, post alguna cirugía cardíaca, ¿no? Puede ser por insuficiencia renal, por hipertensión, por sepsis, por anemia. Miren, todas las causas que pueden originar que el corazón y el sistema neuromoral cardiovascular falle, ¿no? Entonces ya hemos visto soplo cardíaco, pacientes con ICC, pacientes con arritmias cardíacas, ¿no? Entender, y es muchas veces motivo de talleres, ¿sí? El estudio del electrocardiograma normal en un recién nacido, ¿no? Entendamos que la frecuencia cardíaca, el corazoncito derecho es el que predominantemente funcionó en la etapa fetal, ¿no? Es el que mantuvo prácticamente todo el gasto cardíaco, por lo tanto, el corazón derecho es un poquito más gordo que el izquierdo en el nacimiento, por lo tanto, el eje del corazón, del eje del EKG, se va a la derecha, con onda CR alta en B1, con ondas S profundas en B6, y todos los intervalos, PR, intervalo QRS, intervalo, son más cortos en los recién nacidos. Y lo que sí se ve es que al nacimiento aparecen unas ondas T positivas los primeros días y luego se negativiza. Se pasa a ser una onda negativa en B1 hasta B3 después de la primera semana y se mantiene hasta la adolescencia. Esto se llama onda T infantil, que vamos a ver luego en las gráficas, ¿no? Y pues a veces puede haber ondas Q profundas inferiores que tienen que ver con la hipertrofia del septum interventricular, ¿no? Miren, este es un eje a la derecha, un niño con ritmo sinusal, un neonato, ¿sí? Que tiene el eje a la derecha, ritmo sinusal con eje a la derecha, crecimiento de la aurícula derecha, ¿no? Y tiene esta onda T infantil, un niño más de una semana de vida, ¿no? Pero prácticamente con predominio de cavidades derechas, ¿no? Entonces, este es un EKG normal en un neonato, ¿no? Para todos estos niños existen rangos de frecuencia cardíaca por edades, ¿sí? De eje eléctrico, de intervalos PR, de amplitud media para ver si hay hipertrofias o no, ¿sí? Por grupos etarios, que ustedes lo pueden revisar en cualquier bibliografía, especialmente en los libros de cardiología pediátrica. Yo acá he tomado la de la cardiología pediátrica de Park y de Harry Lane, ¿no? Para poder mostrarles que hay rangos que uno puede simplemente cotejar su EKG con la edad del niño para ver si estamos o no dentro de los rangos normales para estos recién nacidos o estos pacientes pediátricos, ¿no? Si salimos en los rangos, es muy probable que buscar alguna cardiopatía en estos niños, ¿no? Nos vamos luego a la siguiente, al otro círculo de ese gráfico interior, donde vamos a ver si los niños son cianóticos o no. Ya hemos visto que lo importante del tamizaje cardiológico, y como ustedes pueden ver, cada uno de estos grupos tienden a terminar en una EKG
Miren, el soplo cardíaco lo describen, cuando es patológico o no, y lo que recomiendan los diferentes flujogramas es que un niño con soplo cardíaco, un niño con ICC, debería pedirse una placa de tórax y un electrocardiograma. En pacientes con arritmias cardíacas, igual pedir un electrocardiograma. En pacientes con cianosis, nos piden una placa de tórax y un electrocardiograma. Mira, hasta el momento, en los diversos servicios de cardiología pediátrica o los diversos servicios de pediatría, todos los estudios de estos cuatro grandes grupos, los fluxogramas terminan en la solicitud de una placa de tórax y un electrocardiograma. Hasta el momento no ha aparecido, como ustedes pueden ver, la evaluación del corazón con ecografía. Entonces, todos deberíamos estar entrenados para poder pedir una placa ROC, que es un electrocardiograma, para sospechar si ese niño está o no en cardiopatía, ¿no? Entonces, todos estos fluxogramas, ¿no? Y ahí viene la importancia de los exámenes diagnósticos, una placa de tórax, ¿no? Donde ustedes pueden evaluar los contornos del corazón, la vena cava, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, el arco del tronco pulmonar, el arco órtico, se pueden observar, ¿no? Y también es importante el índice característico, o sea, qué grande es este corazón con respecto del todo el tórax, ¿no? En adultos, como ustedes pueden ver, cuando se hace la medición de las zonas, de la zona más externa del lado derecho hacia una línea imaginaria que separe el corazón en dos, ¿no? Eh, está sumado a otra línea inferior, ¿sí? También más externa en la parte izquierda, hacia la zona media de este corazón, dividido entre el total del diámetro transverso del corazón. Si estos valores, ¿sí?, de suma de A más B entre C, ¿no?, es mayor de 0,5, en adultos se considera cardiomegalia, pero en niños no. En niños se considera normal un índice cardiotorácico hasta 0,6, ¿sí? O sea, si ustedes ven un recién nacido, le toman una placa y le miden los diámetros que hemos conservado y sale un 0,58, lo que para un adulto sería cardiomegalia, pero un neonato no, ¿sí? A partir de 0,6 para arriba, tendremos un niño con una silueta cardíaca de tamaño aumentado, ¿sí? Hasta los 2 años, este valor es normal hasta 0,55, ¿sí? Si encontramos un niño con 0,50, fácil ahora poder calcular, casi todas las plataformas de diagnósticos por imágenes nos permite medir con una pequeña regla en la misma estructura de la computadora este valor de índice cardiothorácico, ¿no? Calcúlenlo y van a encontrar ya específicamente cuánto es el índice cardiothorácico en nuestros recién nacidos, ¿no? Y podemos observar en esta placa, pues, lo que le comentaba, si se hace un índice cardiothorácico, este chiquitín va a tener menos de 0,5 o menos de 0,6 de cardiomegalia, es un paciente con un corazón normal, pero miren, este corazón, ¿no?, tiene obviamente un corazón grande con hiperflujo pulmonar, ¿no?, es un paciente con un drenaje venoso no pulmonar total. Miren este corazoncito, prácticamente tiene una aurícula derecha crecida, la punta del corazón hacia arriba por crecimiento del ventrículo derecho, prácticamente no hay flujo pulmonar, prácticamente los pulmones están negros, isquémicos, ¿no? Es un paciente mucho la adrenalina, es un corazoncito pequeñito que no tiene la capacidad de recibir la sangre que viene de los pulmones y la sangre se queda extasiada en los pulmones, dando esta imagen de vidrio merilado, ¿no?, en un corazón ligero hipoplásico, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos un poco a hablar de la fisiopatología de las cardiopatías, en este caso cianóticas y acianóticas, para poder entender por qué tenemos la clínica pacientes, ¿no? Normalmente, ¿sí?,
regresa a la aurícula izquierda y hasta el ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo al contraerse expulsa la sangre por la aorta hacia los tejidos periféricos al flujo sistémico. O sea, el QP, el flujo pulmonar, es igual al flujo sistémico. Entonces, ¿qué sucede si tenemos una cardiopatía con algún agujero intraventricular? Por ejemplo, en este caso, en este dibujo, ustedes encuentran un agujero que permite que parte de la sangre que debería salir por el ventrículo izquierdo a la aorta, una parte regresa por la comunicación intraventricular nuevamente al ventrículo derecho. Entonces, esta sangre, este flujo que debería a la aorta, disminuye. Y esta sangre que llega al ventrículo derecho, aumenta el flujo en la circulación pulmonar. O sea, hay una recirculación sanguínea, ¿sí? A nivel pulmonar, que hace que el gasto pulmonar o el QP sea mayor al QS. Entonces, mientras más grande sea el QP-QS, significa que mayor sangre está recirculando hacia los pulmones, ¿sí? En demedro de la circulación periférica. Entonces, estos niños entran en malnutrición, en hipoxemia, ¿sí? En hipovolemia, y los pulmones más bien están en éxtasis y en sobrecirculación, ¿no? Y esto explica muchas veces la sintomatología respiratoria en estos niños persistentes, la tos, los roncantes, los crépitos, y los niños que por más que se les alimenta en forma óptima, no ganan peso, ¿sí? Entonces, y este shunt va a tener mucha importancia el tamaño de la localización, o sea, tan grande y dónde esté localizado la comunicación intraventricular en este caso, y las resistencias vasculares, pulmonares sistémicas. ¿Qué sucede? Les explico. Retrocedo. La presión sistémica en el lado izquierdo del corazoncito, en el ventrículo izquierdo, llega más o menos en un niño mayor de un mes hasta un año, más o menos en 100 milímetros de mercurio. Y así con esa presión bombea la sangre por toda la aorta. Pero la sangre en el ventrículo derecho llega en promedio a un 25 milímetros de mercurio, o sea, casi prácticamente es 4 veces menor la presión del ventrículo derecho para expulsar sangre a los pulmones que la presión que hace el ventrículo izquierdo para expulsar sangre a todo el cuerpo. Sí, hasta ahí espero dejarme entender, ¿no? Entonces, pero los recién nacidos nacen con una presión mayor a 25 milímetros de mercurio. Casi todos nacen con hipertensión pulmonar. No se olviden que los pulmones del recién nacido estaban al nacimiento todavía copados de líquido, todavía los vasos pulmonares todavía son resistentes y son pulmones mucho más duros, de manera que la presión pulmonar es mayor en el recién nacido. Entonces la sangre que podía pasar del ventrículo izquierdo al derecho tiene más dificultad para pasar del izquierdo al derecho, por esta diferencia menor de presiones. Por lo tanto, muchos pacientes con soplos cardíacos que ustedes escuchen a la semana o a los 21 días de vida para adelante, no se escuchaban los soplos al momento del nacimiento. Cuando la presión pulmonar cae y ya es un niño que hace una presión pulmonar normal, este flujo es mayor, obviamente por menos resistencia, y los niños que ustedes escucharon al nacimiento, sin soplo, probablemente, o con soplos pequeños, van a llegar con un tremendo soplos a la siguiente evaluación. Entonces, esta diferencia QP-QS tiene mucho que ver con la localización y el tamaño del defecto, más las resistencias pulmonares. Siempre va a ser mayor la resistencia, mayor el shunt cuando la resistencia pulmonar es menor, cuando el niño hace normotensión pulmonar, ¿sí? Por eso que los niños nacen, entre comillas, compensados. Ustedes pueden encontrar un niño cianótico, ¿sí? Completamente compensado sin pedirte un apoyo ventilatorio, ¿no? Y uno dice, mira, el chiquito está saturando 60%, pero está tranquilo en su cuna. Pero un niño con una hermana de línea, con una neumonía, por ejemplo, con un pulmón hipoplásico, ni bien nace, él no resiste que ese niño sin que usted los tenga que intubar o colocarle un apoyo oxigenatorio, ¿no? Esa es la diferencia principal, ¿no?, entre los niños cardiópatas cianóticos y un niño que tiene una patología de tipo pulmonar, ¿no? La parte clínica. Muchos niños son asintomáticos en el corazón. ¿Qué sucede al revés? Cuando más bien el shunt de la aurícula derecha al ventrículo derecho, en vez de irse a la arteria pulmonar, este defecto hace que la sangre
más bien regrese al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a la aorta, ¿no? Menos sangre va a la arteria pulmonar y obviamente menos sangre va a la aurícula izquierda, ¿no? Y se genera una disminución del flujo en un QP menor que el QS, ¿no? En este caso, en la tetralogía de Fallot, tenemos, ustedes pueden ver acá, la aorta prácticamente se ha desplazado hacia adelante y hacia adelante hacia la derecha, dejando una comunicación interventricular cabalgando prácticamente en el septum interventricular, pero prácticamente haciendo que la arteria pulmonar sea mucho más pequeña, ¿no? La desplaza, la comprime, ¿no? Ustedes pueden ver acá que está comprimiendo la salida de la arteria pulmonar. Obviamente, el corazón derecho comienza a hipertrofiarse porque quiere, de todas maneras, bombear sangre a los pulmones, pero como no puede, porque la sangre fácilmente se va al ventrículo izquierdo y de ahí hacia la aorta, estos pacientes tienen, la patología de Fallot tiene una comunicación interventricular, cabalgamiento de aorta, hipertrofia del ventrículo derecho y una estenosis pulmonar, muchas veces válvulo pulmonar, ¿no? que configura la tetralogía de Fallot. Las 4 anomalías que ustedes deben recordar en la tetralogía de Fallot es esa, ¿no? Cabalgamiento de aorta, CIB, hipertrofia ventricular derecha y una estenosis pulmonar o una estrechez de la válvula pulmonar, hace de que esta sangre se desvíe y más bien haya más gasto sistémico, pero con sangre poco oxigenada, que la sangre que va a los pulmones, ¿no? Muchas veces es tan severo que prácticamente no llega nada de oxígeno a los pulmones, este niño es cianótico y tiene que ser operado inmediatamente para poder llevarle un poco de oxígeno a los tejidos, ¿no? Entonces, y esto genera como consecuencia clínica cianosis y aumento de la hemoglobina. El cuerpo comienza a producir más hemoglobina para poder captar lo poco oxígeno que tiene y genera una poliglobulia, ¿no? Que luego lleva a hacer una éxtasis, hace que la sangre sea mucho más espesa, se asocia a coágulos a nivel cerebral y accesos cerebrales, ¿no? Era lo que caracterizaba antes a los niños con Fallot, ¿no? Entonces, en resumen, las cardiopatías congénitas pueden clasificarse en cianóticas y acianóticas, con flujo pulmonar aumentado, como hemos visto, con flujo pulmonar disminuido, ¿no? También puede haber cianóticas con flujo pulmonar aumentado, ¿no? O con flujo normal, ¿no? Las pacientes que tienen flujo pulmonar aumentado hacen clínicas de ICC, como dijimos, ¿no? Problemas respiratorios, ¿no? Obstrucción, síndrome de obstrucción bronquiales persistentes, y como respuesta a los vasos sanguíneos de los pulmones, cuando ven que tiene mucha sangre hacia los pulmones, lo que hacen las arterias pulmonares comienzan a endurecerse, comienzan a generar una resistencia para poder evitar que llegue más sangre a los pulmones y eso va generando hipertensión pulmonar persistente, se hace cada vez mayor hasta que, si el niño no es diagnosticado, los vasos pulmonares se cambian, se fibrosan y se hace un cambio irreversible, el flujo la presión pulmonar y los vasos sanguíneos pulmonares se alteran y hace inclusive a veces una presión mayor a la sistémica y un paciente que era acianótico puede ser un niño cianótico y esa enfermedad se llama síndrome de Eisenmenger, aquella patología que con el tiempo comienza a dañar los pulmones, a dañar los vasos pulmonares, a aumentar la presión pulmonar, que luego es mayor que la presión sistémica, y esos niños terminan siendo niños cianóticos. Recuerden, síndrome de Eisenmenger tiene que ver con esa patología. Antes era mucho más frecuente que ahora, porque ahora, como les digo, estamos diagnosticando las cardiopatías inclusive desde la parte fetal, ¿no? Y aquellos pacientes como la tetralogía de Fallot, que tienen flujo pulmonar disminuido, hacen isquemia pulmonar, hacen síndromes de niños con crisis e hipoxia, ¿no? Que son también verdaderas emergencias, ¿no? Entonces, cuando uno hace, también hay cardiopatías Hichant, ¿no? Estenosis de las venas pulmonares, estenosis aórtica, cortación de aorta, son niños que no tienen Hichant, van a ser niños acianóticos, igual que la anomalía de Epstein, estenosis pulmonar, ¿no? Algunas miocardiopatías dilatadas no tienen cortocircuito, por lo tanto no deben ser cianóticas, pero sí tienen lesiones que dan ICC, ¿no? De todas maneras, cuando uno hace las juntas médicas en estos pacientes, uno tiene que evaluar lo siguiente, o el equipo tiene que evaluar lo siguiente. Si el paciente tiene demasiado flujo en la arteria pulmonar, un ICC con un CIB grande, por ejemplo, que tiene demasiado sangre en los pulmones, ¿qué se hacía anteriormente? Y a veces, en algunas excepciones, se coloca una banda en la arteria pulmonar para evitar que la sangre vaya a los pulmones. Esto ya se llama cirugía de cerclaje de la arteria pulmonar o banding pulmonar, que tiene como objetivo evitar
el ICC o la recirculación en los pulmones, y si el paciente tiene una obstrucción de la arteria pulmonar como la tetralogía de Fallot, más bien es al revés. Se coloca un tubo que comunique la arteria, una arteria, ¿no? Como la arteria subclavia, con la rama pulmonar derecha para que parte de la sangre vaya llegue de la arteria y se oxigene y regrese al cuerpo, ¿no? Entonces, esto es una anastomosis subclaviano-pulmonar, conocido como la operación de Belo-Taussig, ¿no? Que es una forma de hacer que llegue más sangre a los pulmones, en caso de obstrucción, ¿no? De las vías pulmonares, ¿no? Cuando tenemos un corazón hipoplásico, por ejemplo, un ventrículo único, toda la sangre que llegue se va a mezclar en este ventrículo y siempre el niño va a ser cianótico. ¿Qué se hacen los cirujanos cuando no tenemos la posibilidad de reparar este ventrículo y queda como una bomba única? Inicialmente cortan la vena cava superior, que llegaba aquí a la aurícula derecha, y la conectan directamente a la arteria pulmonar derecha, de manera que toda la sangre del cuerpo de la parte superior va directamente a los pulmones. Se oxigena y vuelve a la aurícula izquierda, de manera que el niño es menos cianótico, ¿sí? Y un tiempo después, el niño, esta vena cava inferior, también se despega del corazón y se conecta con un tubo transcardíaco, porque obviamente por anatomía no llega la longitud de la vena cava inferior, no llega a la rama pulmonar derecha, se coloca un tubo y prácticamente toda la sangre de nuestro cuerpo, la sangre venosa de la vena cava superior e inferior, va directamente a los pulmones, por la rama pulmonar derecha. Y este niño llega a la sangre de la aurícula izquierda y este niño va a ser 100%, con una sangre 100% oxigenada, o sea, va a ser un niño asianótico, ¿no? Esto se llama la cirugía de Fontan, ¿no? O el bypass de ventrículo venoso, ¿no? Entonces, en un corazón, cuando se hacen las juntas médicas, ¿no? El tratamiento puede ser médico farmacológico si los pacientes van a tener algún cierre espontáneo, van a requerir alguna cirugía o algún tipo de intervención. Ahora se colocan inclusive pequeños dispositivos intracardíacos para cerrar defectos como PCA, CIB, CIAS, ¿no? Eh, Tratamientos para crisis hipóxica, prostaglandinas muchas veces, ¿no? Pero lo importante es saber si el corazoncito que vamos a atender puede tener una fisiología de dos bombas, una bomba derecha o una bomba izquierda, o sea, se puede reparar desde colocarlo o que haciendo que funcione ambas bombas, o puede tener fisiología univentricular, donde entraría en la cirugía que le expliqué, el Glenn y el Fontan, ¿no? Es el tratamiento final de las cardiopatías y que muchas veces reparan también el ICC, ¿no? El tratamiento final de muchas cardiopatías tiene que ver o tiene que pasar muchas veces por tratamientos quirúrgicos, ¿no? Lo importante es detectarlo a tiempo, ¿no? Como digo, si tomamos en cuenta lo que hemos conversado con ustedes el día de hoy y lo aplicamos, estoy seguro que ustedes van a ayudarnos al diagnóstico precoz y el tratamiento precoz de los niños con cardiopatías, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente exposición. Un ratito, por favor. Vamos a ver si pueden ver la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Hola. Cierto. Muy bien, vamos a continuar con la parte de la insuficiencia cardíaca en este caso en neonatos, como le digo, porque es la primera manifestación clínica de cardiopatías que ustedes van a observar en sus prácticas médicas, ¿no? Este motivo de una exposición que se hizo este año en el capítulo de cardiología de la Sociedad Peruana de Pediatría, y el objetivo principal de esta exposición fue básicamente determinar cuáles son los factores que van a determinar el transporte de oxígeno y el gasto cardíaco en los recién nacidos, la definición de insuficiencia cardíaca, epidemiología de la misma, cuál es la etiología de ICC, que ya lo revisamos también en la exposición anterior, ¿no? La fisiopatología de la misma, el cuadro clínico de la ICC, el diagnóstico y obviamente algo del manejo de ICC en neonatología, ¿no? Cuando evaluamos la función principal del Doctor, sistema. ¿Hola? doctor, disculpe, pero al menos yo veo la diapositiva de muchas gracias. No sé si ha Ah, ¿no compartido se puede otra. ver? A ver, ratito, déjame retroceder. A ver, vamos a ver. Muy bien. Bien.
Voy a volver a compartir pantalla. Me pasa la voz, ¿sí? ¿Pueden ver la pantalla ahora? Ahora sí se ve, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces vamos a compartir entonces. Bueno, ya vieron esta diapositiva, vieron también la segunda diapositiva. ¿Dónde está? La segunda diapositiva, que son los objetivos de esta exposición, ¿no? Y aquí nos quedamos, básicamente haciendo un análisis de la unidad del sistema respiratorio, vascular, ¿no? Y cardíaco para la función básica principal del sistema cardiopulmonar, que es el intercambio gaseoso, ¿no? O de sustancias entre la sangre y las células, ¿no? Como el transporte de oxígeno tiene como función obtener oxígeno, eliminar CO2, llevarlo hacia este contenido arterial de oxígeno por la sangre, llegar al corazón, que determina algunas funciones de frecuencia cardíaca, de llenado, ¿no? Y de perfusión tisular, para poder garantizar que todos los tejidos de nuestro cuerpo, todos y cada uno de los tejidos de nuestro cuerpo, tengan este intercambio gaseoso y nutricional en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, cuando evaluamos cuáles son los determinantes de este transporte de oxígeno en la sangre, encontramos tres grandes grupos, ¿no? Encontramos el contenido arterial de oxígeno, cuánto de oxígeno lleva cada mililitro de sangre arterial, y vamos a encontrar el contenido arterial de oxígeno. Tiene unas fórmulas, ¿no? Que básicamente se calcula por la cantidad de hemoglobina, la saturación de oxígeno, por un factor. Hay una pequeña cantidad de oxígeno que circula sola, no unida a hemoglobina, pero su valor es bastante pequeño. Pero en general se calcula que existe por cada 10 mililitros o un decilitro de sangre, más o menos 16 a 20 mililitros de oxígeno en la arteria, ¿sí? Y este contenido venoso de oxígeno, ¿no? Es un poco menor en las venas. Pues obviamente el ofrecimiento de la sangre en las arterias es de 16 a 20 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre, y la cantidad de oxígeno venoso, ¿sí? La cantidad de oxígeno en las venas es de 2 a 16, ¿no? Entonces, de manera que la diferencia arterio-venosa de oxígeno básicamente está entre 2 a 5 mililitros por decilitro. O sea, por cada 10 mililitros de sangre existe una diferencia de 2 a 5 mililitros entre las arterias y las venas, ¿no? Ese es el contenido arterial de oxígeno. Si nosotros luego vemos el gasto cardíaco, tiene que ver con la cantidad de sangre que recibe, tanto por las venas pulmonares como las venas sistémicas, la cantidad de fuerza y con la frecuencia del corazoncito, y con la resistencia que puedan tener los vasos periféricos. Esto determina el gasto cardíaco, ¿no? Y finalmente, la presión de perfusión tisular, que garantiza cuál es la homogeneidad del flujo sanguíneo en todos los tejidos, que se caracteriza por la presión arterial media. O sea, estos tres determinantes de oxígeno van a garantizar una entrega de oxígeno adecuada en cada uno de los tejidos, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, un neonato que pese 3 kilos, por ejemplo, cuyo gasto cardíaco es un litro por metro cuadrado, ¿no? Su hemoglobina normal, promedio de 15, la saturación de oxígeno de este niño no es cianótico, es un niño que satura por encima de 80 miligramos por metilitro, ¿no? Y su consumo de oxígeno es 60 mililitros por mililitro. Este contenido de oxígeno, que cuando se va al gasto cardíaco es el mismo, porque es un litro, ¿no? Y se aporta en cada minuto, ¿sí? 180 mililitros de oxígeno por minuto, y cuando regresa esta sangre por las venas cavas, regresa siendo 35 mililitros de oxígeno por minuto. O sea, por arteria aorta sale 180 y regresa por las venas cavas siendo 35. Entonces, prácticamente toda la capacidad de oxígeno que se entrega, el cuerpo solamente utiliza un 25% del oxígeno ofrecido. Es decir, nuestro cuerpo es muy generoso al entregar a todos los tejidos una cantidad de oxígeno más que suficiente, ¿no? Entonces el cuerpo utiliza lo necesario, lo demás lo retorna y así va recirculando, ¿no? Y esto, en una circulación suficiente, va a garantizar oxígeno disponible, energía suficiente tanto para reposo como para reclutar más energía ante actividades físicas importantes, ¿no? Nuestros niños, nosotros mismos, tenemos a veces que hacer esfuerzos físicos máximos, que esta cantidad de oxígeno ofrecida garantiza que podamos tener éxito
mililitros de oxígeno, ¿sí? En los capilares y en las células, en la zona tisular, ¿no? Esto garantiza la función básica y última del sistema cardiovascular, el intercambio de sustancias entre sangre y las células. Pero ¿qué pasa si este niño, con las mismas variables, ¿sí? Oxígeno, consumo de oxígeno, ¿no?, igual que el anterior, con una presión de oxígeno igual, un niño no cianótico, con una hemoglobina normal, pero un corazón que está fallando? El gasto cardíaco disminuye a la mitad, obviamente el aporte de oxígeno disminuye a la mitad, y lo que retorna prácticamente es, en forma normal, retornó un 75%. En este caso el organismo, al encontrar alguna patología, ya sea cardíaca en este caso, comienza a captar más oxígeno, ¿sí? Retorna solamente la mitad, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una condición de bajo gasto cardíaco, el organismo va a activar un conjunto de mecanismos que van a ser moleculares, de presión, para los receptores, para poder captar en ese momento de emergencia la mayor cantidad de oxígeno en los tejidos. Y eso genera diferentes respuestas, como hemos dicho. En el corazoncito adulto, prácticamente el corazón, cuando tiene una disfunción, lo que va a hacer es aumentar la fuerza de contracción. Cuando aumenta aumenta el llenado cardíaco, y mientras más alta, más se estire el corazoncito en una precarga, con más fuerza se va a contraer, ¿sí? Esto se llama fenómeno de Frank-Starling. Es como cuando ustedes estiran un elástico para poder hacer fuerza, van a encontrar que un eje lo sueltan, sale con más fuerza ese elástico. Algo parecido es en la fibra muscular cardíaca en el adulto. Pero miren ustedes que este fenómeno de fuerza de contracción ante el estiramiento es menor en niños y mucho menor en neonatos. O sea, esta fuerza de contracción no es tan efectiva en neonatos y en niños. Entonces, los niños no tienen un aumento en la presión de eyección, sino porque ellos tienen menos reservas de calcio intracelular, manejan en forma inadecuada el calcio intracelular. Hay que ofrecerles calcio, especialmente a los niños con ICC, y su contenido de tejido, de contracción y relajación miofibrilar es menor en los neonatos. De manera que ellos, ¿cómo reacciona un neonato ante una injuria cardíaca? Dando taquicardia. Entonces, muchos de nuestros neonatos van a tener como primera manifestación de ICC taquicardia, una frecuencia mayor de lo habitual, ¿no? Y eso debe hacernos sospechar de un niño que tenga algún problema cardíaco, un neonato, ¿no? Y otra cosa importante es que casi el 30% del gasto cardíaco lo va a generar en el neonato la contracción auricular. O sea, normalmente en el adulto las válvulas ventriculares se abren, por gravedad la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos, un poquito la contracción auricular termina de vaciar las aurículas en el adulto, y toda esa sangre en sístole es expulsada hacia la aorta o hacia los pulmones, según sea el circuito que estemos evaluando. Pero miren lo importante en el neonato: casi un 30% del gasto cardíaco lo configura la contracción auricular. Entonces, ¿qué sucede si este niño tiene, por ejemplo, una fibrilación auricular, consecuencia muchas veces de la colocación de algún catéter venoso? Cuando los niños tienen con mucha frecuencia, los neonatos son cateterizados por las venas umbilicales para poder hidratarlos o darles medicación, y muchas veces esos catéteres entran a la aurícula derecha, a veces hasta la izquierda, y el contacto con la superficie del endocardio genera que estos niños tengan fibrilación auricular. Se pierde este 30% de gasto cardíaco. Y los niños hacen signos, dice sí, ¿no? Que es reversible cuando uno lo detecta eso en el examen ecográfico, mueve el catéter, y el niño nuevamente vuelve a recuperar sus 25% y su gasto cardíaco mejor, ¿no? Entonces, estas consideraciones sí que tienen en cuenta ustedes, que van a estar muy pronto a su internado, ¿no? Entonces, una circulación insuficiente, como una oxígeno, los tejidos aumentan el consumo de oxígeno, de manera que la saturación de oxígeno que retorna es menor al 70%, ¿no? Y cambia su estrés metabólico químico de un estrés aeróbico a un metabolismo anaeróbico, y aumenta el lactato, ¿no? Y esto altera el funcionamiento normal de la máquina, de la maquinaria citoplasmática y también nuclear, ¿no? Y el paciente entra en estado de shock.
¿no? De perpetuarse este daño, este paciente entre muerte celular y muchas veces en muerte irreversible termina llevándonos a la muerte. Entonces ya sabemos la definición de ICC, ¿no? Ya lo hemos visto. Es cuando hablamos de etiología de ICC neonato, la gran mayoría de pacientes que tienen ICC se deben a pacientes con alteraciones como CIB, SIAP, entre ellas la sepsis neonatal, de hipertensión pulmonar, ¿no? Eh, nos llevan un porcentaje importante de etiología no cardíaca, ¿no? Y luego, conforme la edad, va bajando el test, ¿no? ¿Cuáles son la etiología que lleva ICC? En niños, el gran porcentaje lo lleva, más de la mitad, los problemas congénitos del corazón, ¿no? Luego las miocarditis, luego las arritmias, hipertensión pulmonar tiene una importancia bastante capital en los neonatos, sepsis también, ¿no? Que son consideraciones que debemos tener en cuenta cuando tenemos un niño que tiene cardíaca, ¿no? Y vamos a encontrar tres grandes grupos de pacientes con ICC, ¿sí? El paciente con shock neonatal, el paciente neonato cardiópata que hemos visto y un niño con hipertensión pulmonar. Son los que tiene falla cardíaca, ¿sí? Es un paciente con shock neonatal, es un paciente con un neonato cardiópata que está potencialmente destinado a una falla irreversible, o es un niño con hipertensión pulmonar, ¿sí? Un poco miran ustedes, que la madre llega por la vena umbilical, llega a la aurícula derecha, ¿sí? Y pasa por la vena oval, ¿no? Hacia el ventrículo izquierdo, a la aurícula izquierda, perdón, el ventrículo izquierdo, y luego por el ductus, ¿no? Por la aorta sale hacia el organismo, ¿no? Hacia el cuerpo, ¿no? Un poco de sangre pasa al ventrículo derecho, va a la arteria pulmonar, debería ir supuestamente a los pulmones, pero como los pulmones están llenos, no tienen todavía funcionamiento adecuado, pasa por el ductus, también hacia la aorta, y su saturación es un poquito menor de un niño que está con el pulmoncito sano. Cuando llega la vía extrauterina, cortamos la vena umbilical, ya no hay el aporte de oxígeno de la madre, esta sangre poco oxigenada llega a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, va a los pulmones, ¿sí? Estos pulmones sanos reciben la sangre, la oxigenan, hacen que la sangre vuelva por las venas pulmonares, luego a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda, perdón, a la aurícula izquierda, luego por la aorta nos va a alimentar, ¿no? El ducto poco a poco se empieza a cerrar y no participa en la circulación. Pero ¿qué pasa con los pulmonares? Llega la sangre a la aurícula derecha, va a los pulmones por la arteria pulmonar, llega a los pulmones, pero ese pulmón duro, hipertenso, no lo oxigena adecuadamente y el PCA continúa, ¿no? Pero tiene poca circulación a la arteria pulmonar, las venas pulmonares llevan poca sangre oxigenada y el niño es un niño cianótico que genera luego una falla cardíaca por hipoxemia, ¿no? Y también por falla cardíaca derecha, porque tiene que hacer un trabajo mucho más grande el ventrículo derecho para poder oxigenar todo el cuerpo sin éxito, y llega un niño a tener insuficiencia cardíaca, ¿no? Vimos esta fisiopatología, ¿no? De niños con C, ¿no? Por la carga de volumen que genera la falla cardíaca, genera remodelación, hipertrofia, dilatación, inflamatorios, inmunológicos, que alteran la función contráctil, de perpetuarse la
el daño, comienza a haber apoptosis, precisamente la muerte del corazón, ¿no? Y con consiguiente fallecimiento del organismo, ¿no? En diferentes sustancias neuromorales, ya sean vasodilatadoras o vasoconstrictoras, ¿no? Vasodilatadoras como la prostaglandina, el ácido nítrico, vasoconstrictoras como la notelina, la arginina, la vasopresina, ¿no? Este balance se altera, ¿no? Aparecen resultantes sustancias quimioreceptoras, barroreceptoras, inclusive en segundos de comenzar la falla cardíaca para compensar esta, estos mecanismos termodinámicos, ¿no? Por ejemplo, la circulación es bastante prolija en la zona sublingual y cómo esa circulación disminuye en pacientes con sepsis. Cómo la circulación lingual es menor en un paciente séptico que en un paciente sano, ¿no? Y eso básicamente es mayor en vasos pequeños, no tanto en vasos grandes, ¿no? De manera que cuando se evalúa los pacientes con sepsis, bueno, cuando tienen sepsis, está asociado a no supervivencia. La alteración, la redistribución sanguínea de estos pacientes están asociados a una alta mortalidad, ¿no? Niños, como dijimos anteriormente, tienen esta clínica que ya hemos visto en la exposición anterior, muchas veces es inespecífico, en neonatos es inespecífico, hay que sospechar ante cualquier mala evolución de nuestros niños que estén en insuficiencia cardíaca. No todo niño con falla, con que no va bien sepsis, también puede ser una cardiopatía, ¿no? Y cuando sospechar en un paciente o bandera roja para sospecharlo, pacientes que están cianóticos, pero no tienen mucho este respiratorio, tienen un soplo cardíaco, tienen la reducción del pulso femoral. Olvidaba decirles que el diagnóstico de cortación de aorta se hace palpando el pulso femoral. Todo niño que ustedes evalúen, acostúmbrense a palpar el pulso femoral, porque pueden diagnosticar cortación de aorta en estos casos, ¿no? Cardiomegalia, ¿no? Una presión disminuida, aumentada entre la presión de brazos y piernas para cortación de aorta, por ejemplo, y con niños con hipertensión pulmonar podemos tener pacientes con síndrome de Down, tener hipertensión pulmonar. Esto se evalúa con congestión pulmonar, con hipoperfusión o ambas cosas, ¿no? Vamos, shock criogénico, ¿no? Y muchas veces deben tener una presión normal o alta. Bien, en un choco pensado, el niño está con hiperdinámica, con el corazón ya y el sistema neuromoral bastante avanzado para al niño con shock, ¿no? Podemos tener un shock, ¿no? Ya lo hemos visto en la exposición anterior, en las 18 22 semanas de vida, ¿no? Ya hemos hablado del tamizaje gerológico, lo importante del tamizaje, y si a eso le sumamos el pulso femoral, y estamos aumentando, especialmente la cortación de aorta, el arco aórtico interrumpido. Entonces, tamizaje neonatal y pulso femoral deberíamos aplicarlo en todos nuestros neonatos. Si ustedes, estimados alumnos y compañeros probablemente de trabajo, estarían ayudando mucho al diagnóstico de una cardiopatía crítica en este caso, ¿no? Tenemos hemoglobina, a glucosa, electrolitos, uriacatinina, cultivos, radiografía de placas que hemos visto, el electrocardiograma, ¿no? Ya hemos visto los gráficos de la importancia de una cardiopatía, hemos visto también cómo están los ejes cardíacos, ¿no? Ya entra, en este caso, a tallar para el diagnóstico de pacientes con cardiopatías. En este caso, una cardiopatía dilatada, una cardiopatía hipertrófica. Podemos diagnosticar diferentes tipos de miocardiopatías, podemos diagnosticar hipertensión pulmonar, ¿sí? Por vía ecográfica, y eso es lo que hacemos todos los días, nosotros los que estamos en la unidad de neonatología, los que hacemos cardiología natal, diagnosticamos todos los días de hipertensión pulmonar, podemos encontrar disminución del volumen de eyección, ICC,
¿no? Gasto cardíaco, podemos calcular QS, ¿no? Con la ecografía al pie de la cama del paciente. Y cuando tenemos un flujo heterogéneo, la oxigenación, muchas veces con oxigenación, a veces con ventilación mecánica, tratamiento de algunas cosas curables, como por ejemplo retirar el catéter endovenoral, pericardocentesis, todo lo que pueda revertirse lo haremos. Si sigue el paciente con falla cardíaca, entraremos a la drogaterapia, la terapia de drogas, ¿no? Los neonatológicos, ¿no? En este caso, en los neonatos está indicado en un checo orogénico la dobutamina como tratamiento de elección, ¿no? Seguido por mirrinone en algunos países. Acá ya lo tenemos, mirrinone, pero es poco usado en nuestro país, ¿no? Podemos utilizar levosimendan cuando el paciente tiene un cuadro puramente cardíaco, ¿no? De segunda línea, la noradrenalina, que son los vasopresores, la adrenalina, y en caso de ser necesario, vasopresina o inmuno, ya no tenemos otra alternativa para utilizarlo, ¿no? Como ustedes pueden ver, uno que queremos vasodilatación, inotropismo, vasoconstricción, podemos jugar con los inotrópicos, ¿no? Para poder conseguir efectos duales, ¿no? ¿No? Si queremos vasoconstricción o mayor contractibilidad, epinefrina. Si queremos vasodilatación, dobutamina, milrinone, ¿no? Si queremos vasoconstricción, vasopresina, fenilefrina, todos estos son objetivos según cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Un dato importante que debemos recordar es la atriocectostomía percutánea, significa abrir una comunicación interauricular, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en un niño con corazón izquierdo hipoplásico, la sangre de la aurícula izquierda llega oxigenada a la aurícula izquierda, pero encuentra un poquito prácticamente de ventrículo derecho. Entonces, la sangre no va a poder salir de aquí a la aorta, sino tiene que pasar por el foramen oval hacia el lado derecho del corazón, hacia la aurícula derecha, que se junta con la sangre desoxigenada del sistema venoso, va al ventrículo derecho, luego va a la arteria pulmonar, y luego esa sangre más o menos oxigenada sale por el ducto arterioso a alimentar a todo el cuerpo. Si no encontramos una comunicación interauricular grande, este niño está condenado a morir. Lo mismo pasa con el DTGB, la sangre desoxigenada va a la aurícula derecha, va al ventrículo derecho, y aquí en vez de irse a los pulmones, vuelve nuevamente a la aorta. Y nuevamente regresa y está haciendo un circuito que no logra oxigenarse, nunca llega la sangre a los pulmones. Y en forma contraria, la sangre en las venas pulmonares llega a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, luego va a los pulmones nuevamente y así recircula. Hay dos circulaciones en paralelo. De no haber una comunicación interauricular y una comunicación entre el ductus, este niño también está condenado a morir. Entonces, hay varias condiciones. Ya se hace, coloca un catéter con un balón inflable en su extremo, llegamos por las venas femorales, algunas veces se han hecho por la umbilical, pero la femoral es la mejor vía en general, llegan, se pasa por el foramen oval hasta la aurícula izquierda, se infla el balón, se hace una tracción con bastante fuerza, ¿no? Para poder romper, desgarrar el foramen oval y mantener una comunicación intercircular abierta que permita esta mezcla adecuada y poder ayudar a ese niño luego a llegar a ser intervenido, porque la mayoría de esos pacientes son pacientes críticos, ¿no? Entonces también tenemos que usar prostaglandinas en algunos casos para poder mantener el flujo hacia los pulmones, ¿no? Cuando el paciente está más estable podemos utilizar diuréticos, IECAS, ¿no? Digoxina, propanolol para evitar las crisis tóxicas, ¿no? Lo importante en todo esto es que para que un buen trabajo tenga los efectos necesarios, el plan de nosotros debe incluir un diagnóstico temprano. Ya hemos ahondado bastante en cuáles son las herramientas para el diagnóstico temprano de un niño cardiópata, iniciar tempranamente las terapias, ¿no? Limitando los efectos nocivos, escalando los tratamientos a tiempo, muchas veces llegando a la cirugía precoz cuando sea necesario, ¿no? Para mantener un gasto cardíaco adecuado, una presión adecuada de oxígeno y un aporte de oxígeno suficiente para que cada célula de nuestro cuerpo sea alimentada en forma normal, ¿no? Nuestros neonatos postoperados muchas veces de corazón que terminan siendo luego dados de alta, ¿no? Muy bien, esto era lo que tenía que conversar con ustedes. Voy a dejar de compartir pantalla, ¿no? Para ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacerme con respecto al tema que hemos conversado el día de hoy.
¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? La doctora Leslie, ahora sí me puede devolver, por favor, mi anfitrionaje, por favor. Doctora Leslie, ¿se Doctor, encuentra? sí, doctor, buenas tardes. Devuélveme, por favor, el anfitrionaje, porfa. ¿Alguna pregunta con respecto a lo explicado por ustedes con respecto a cardiopatías congénitas? ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? ¿O todo se ha entendido? Doctora Leslie, devuélveme mi anfitrionaje. Doctor, no se lo puedo devolver. Colóquese en mi, Pensé, colóquese, en mi- pensé que ya se lo había colóquese, dado. colóquese en mi nombre y ahí sale, silenciar al costadito dice más. Vaya usted donde dice más y ahí dice devolver hospedaje, ¿no? O hacer hospedero. Eso estoy haciendo, pero no me deja. Ya, entonces usted va a tener que, y ahora que Me voy, ya, doctor. y ahora ya soy anfitrión, no se preocupe. Ahí está. Ya estoy. Muy bien, doctores, ¿alguna pregunta? Quiero saber si ha quedado claro esta exposición. Como les digo, como cardiólogo pediatra, gran parte de mi trabajo diario, tanto en la parte privada como en la parte institucional, la realizo evaluando corazones de niños hace varios años ya, y me importa mucho que ustedes como futuros médicos, algunos tal vez pediatras, ¿no? eh, lleven estos mensajes principales para que puedan ayudarnos a los poquitos cardiólogos pediatras que estamos en provincias a poder diagnosticar tempranamente las cardiopatías. Es bastante triste encontrar un niño grande ya con una cardiopatía, muchas veces con estado irreversible, en el cual no podamos hacer nada. ¿Sí? Si no ha quedado dudas, me iré tranquilo, pero espero que también ustedes, si tienen dudas, no tengan temor en preguntarlo. ¿Sí? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien, entonces parece que han entendido todo, espero que sí. Igual si tienen alguna duda nos comunicaremos más adelante. Muy bien, doctores, muchas gracias por su presencia conmigo, espero que les haya servido la exposición. Nuevamente honrado haber conversado con ustedes, nos vemos la próxima, creo que el 18 tenemos nuevamente esta vez ya un tema que para mí es menos aplicable, pero es la parte de nefrología pediátrica. ¿Sí? Muy bien, doctores, muchas gracias, nos estamos viendo. Cuídense. Muchas